Amigos queridos, vivimos la última etapa de la historia de la humanidad y nos lleva a que nosotros seamos muy contundentes en cuanto a las Sagradas Escrituras. Necesitamos estudiar arduamente la Sagrada Escritura porque en la Escritura nos muestra los eventos finales que van a ir desarrollándose a lo largo de los días finales que nos tocó vivir. Muchas personas piensan que lo que está sucediendo hoy en día en realidad es un cumplimiento de la profecía. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Bueno, uno de los capítulos más emocionantes, el libro de Apocalipsis, es justamente el libro de Apocalipsis 13, Apocalipsis 14. En este estudio vamos a contestar 3 preguntas fundamentales para poder entender este capítulo maravilloso. La primera pregunta que vamos a contestar hoy en este estudio es que ¿quién es la bestia de Apocalipsis 13:1? La segunda pregunta es ¿cuándo surgió esta bestia? Y la tercera pregunta es ¿qué características tiene esta bestia de Apocalipsis 13:1 y 2? Bueno, en este comentario de esta profecía maravillosa, nuevamente está con nosotros nuestro hermano querido Mario. Juntamente con su servidor, vamos a estudiar juntos esta profecía maravillosa. Así que, hermano Mario, hay mucha perspectiva en cuanto a las profecías del libro de Daniel. Amén. Y Apocalipsis, ¿verdad? Porque son dos profecías, son dos libros que tienen que compaginarse juntos para poder interpretar, digamos, Apocalipsis. Tenemos que ir también al Antiguo para poder revisar lo que la Biblia habla acerca de estos reinos, ¿verdad? Porque hay que hacer un análisis profundo para poder identificar, porque también lo podemos equivocar. La profecía no es una doctrina, sino que hay profecías condicionales también, ¿verdad? Y profecías que se cumplieron y hay otras que se están a punto de cumplir. Entonces nosotros, como iglesia, hermano, vamos a descodificar, a explicar, basado en el planteamiento bíblico, cómo las profecías se van cumpliendo y vamos a hacer también una reseña en cuanto a, porque hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones donde caen en el error de malinterpretar la Escritura. Y nosotros por eso pedimos a Dios antes de hacer esto, para poder, que nos dé digamos, palabras con denuedo, para que podamos hablar como debemos hablar conforme a las Escrituras de Dios, para no caer en el error, hermano Rogelio. Porque si ustedes notan, hay diferentes interpretaciones, hay 2, 3 escuelas de interpretación bíblica, profética. Entonces, nosotros nos vamos a basar en la escuela bíblica historicista. Vamos a hacer alusión a la escuela profética historicista, pero también hay otras escuelas que malinterpretan la Biblia, y como lo es la preterista y la futurista, que nada tiene que ver, digamos, con el planteamiento bíblico. Entonces vamos a omitir esas 2 escuelas de interpretación bíblica para darle el mejor sentido, como es la historia. A través de la historia podemos saber cuál fue la profecía, ¿verdad, hermano Rogelio? Así mismo es. Así que, querido, vamos a la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2 para poder encontrar la respuesta de estas 3 preguntas. Gracias, hermano. Mario, vamos a leer el versículo 13, 1 al 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La primera pregunta que hicimos en esta lección que vamos a compartir contigo sobre la profecía bíblica de Apocalipsis 13, ¿quién es la bestia de Apocalipsis 13? Para esto nosotros tenemos que ir a la Biblia para poder entender quién es esta bestia. Pero lo interesante, hermano Mario, cuando con nosotros comenzamos leyendo lo que dice Apocalipsis 13:1, dice, me paré sobre la arena del mar
y vi subir del mar una bestia. En la Biblia necesitamos buscar fuentes de información para ver cómo podemos nosotros interpretar esto. Una bestia en la Biblia, según Daniel 7, son 4 bestias. Necesitamos ir rápidamente al libro de Daniel, capítulo 7, específicamente en el capítulo 7, en el versículo 3. Léelo. Y dice la palabra de Dios, y 4 bestias grandes, dice, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirándolas hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantado del suelo y se puso y está sobre, dice, los pies a manera de hombre. Y fue dado corazón de hombre. El 5. Sí, cuando seguimos leyendo el versículo 5 nos sigue dando características de la segunda bestia. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual, dice, se alzaba a un estado más que el otro y tenía en su boca 3 costillas de entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Pero en el versículo 6, hermano Mario, dice: después de esto miré y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Pero en el versículo 7, donde queremos concentrarnos también: después de esto miré, vi en visión de la noche y aquí una 4ª bestia. Cuando usted regresa, querido, en el versículo 3 dice que 4 grandes bestias diferentes de una de la otra subían del mar. Y cuando usted lee en el capítulo 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia. ¿Y cuál es esa bestia? Bueno, en realidad nosotros tenemos que verlo en el contexto de Daniel capítulo 7. Daniel nos dice que surgirían 4 grandes bestias. ¿Y cuál es la primera bestia de Daniel 7? Babilonia. Después, Medo-Persia. Greco-Macedónico. Grecia. Y finalmente Roma. Entonces, ¿en qué época de la historia vamos a ubicar la bestia de Apocalipsis 13? Bueno, necesitamos regresar el libro de Apocalipsis para poder ver los detalles que marca el versículo. Dice que me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia. O sea que subió esta bestia en el mismo sitio que surgieron las 4 bestias de Daniel 7, que surgieron en el mar. Ahora, si usted profundiza más este punto, va a concluir que el mismo Apocalipsis nos da respuesta que cuando habla del mar, está hablando de muchedumbre, naciones y lengua. O sea que esta bestia surge en medio de la multitud, en medio de donde hay gente, contrario de la segunda bestia que no vamos a mencionar en esta oportunidad. Pero lo interesante entonces es, ¿quién es esa bestia? Bueno, la bestia de Apocalipsis 13 es justamente la 4ª, tiene raíces de la 4ª bestia que menciona entonces Daniel 7. Daniel 7, si leemos rápidamente Daniel 7, en el capítulo 23, hermano Mario, dice lo siguiente, Daniel 7, 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino, en la cual será, dice, diferente a todos los 4 reinos, y toda la tierra devorará, trillará y desmenuzará. Y leo el 24. Y los 10 sigue cuernos, leyendo hasta el 25. 25. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Qué tremendo. Entonces aquí podemos ver que la 4ª bestia sería un reino, dice Daniel. La 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, de la cual será diferente de todos los otros reinos. O sea, se refiere a los primeros 3. El primer reino es Babilonia, el segundo es Medo-Persia, el tercer reino era Grecia,
Pero el cuarto reino es el reino de Roma. ¿Y por qué iba a ser diferente Roma? Bueno, vamos a ver entonces por qué. La cual será diferente de todos los otros reinos. En toda la tierra devorará, trillará y despedazará. El versículo 24 nos da cierto detalle para poder descubrir qué es la bestia de Apocalipsis 13. El versículo 24 dice, hermano Mario, y los 10 cuernos. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino, o sea, de la cuarta bestia, se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de ellos derribará. Entonces, ¿quién es esta bestia que es de Apocalipsis 13? Es justamente el otro cuerno que surge de los 10 cuernos. En otra palabra, Roma, si usted lo ve en la historia, Babilonia fue conquistado por Medo-Persia. Medo-Persia fue conquistado ¿por quién? Por Grecia. Y Grecia es conquistado por Roma. Pero Roma, en la historia no lo vemos que lo conquistó alguien más, sino que Roma lo que sucedió es que se convierte en 10 reinos, según lo que dice el versículo 24, y los 10 cuernos significa que de aquel reino, o sea, el reino de Roma, se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de ellos derribará. Aquí vemos entonces, cuando regresamos a Apocalipsis, hermano Mario, en capítulo 13, versículo 1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos, dice, 10 diademas. En sus cuernos 10 diademas. En otra palabra, cuando surge esta bestia de Apocalipsis 13, ya Roma estaba dividido. Porque si usted lo nota, hermano Mario, dice que en sus cuernos tenía 10 diademas. En otra palabra, ya los 10 reinos habían recibido reino por el reino de Roma. O sea que podemos definir que en realidad esta bestia de Apocalipsis es el cuerno pequeño. ¿Por qué el cuerno pequeño? Porque si tú regresas nuevamente en el capítulo 7 del libro de Daniel, cuando leemos entonces ahora el versículo 25, dice que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Podemos ver aquí que este cuerno iba a ser bastante diferente de los 10, porque iba a ser político y religioso. Ese cuerno no iba... En la Biblia hace énfasis, hermanos, en que iba a ser diferente en el aspecto, no como los otros reinos, porque los otros reinos fueron militares. Notamos que Roma imperial dice que iba a desmenuzar, tenía uñas de hierro, iba a pisotear, iba a hacer cuanto quiso, hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Por qué? Por la magnitud del poder que tenían ellos, pues eran militares. Ahora, el cuerno pequeño surge cuando de estos 10 reinos, pero primero fue una bestia. Después de la bestia, de entre ellas sale, que es la Roma imperial, sale los 10 reinos, y entonces el cuerno pequeño surge, por lo tanto que se relaciona en Daniel 7:25, el texto que tú leíste, ese es el reino. Digamos, ese es el cuernito pequeño, que no es un cuerno pequeño, parece insignificante, pero este reino va a ser diferente, porque este reino no, digamos, es una unión, porque se nota que el imperio romano es militar ahora, pero este reino ya viene con una mezcla, viene con unión iglesia y Estado. Por esa razón, hermano Rogelio, se le denomina que es un reino diferente, porque tiene rasgos de religión, tiene rasgos de piedad. Si miramos, y sin embargo los reinos de antecesores no tienen piedad, si son más arbitrarios, e incluso hasta son tenidos como, si notamos el Imperio Romano, su emperador es como, se hace pasar por Dios, como un Dios. Entonces, y son ocasión de culto. Entonces es un reino que
que no tiene en cuenta lo que es Dios, pues, en verdad. Entonces, pero este reino está como disfrazado de piedad y de amor, pero ahí vamos a ir notando de cómo se va a convertir este cuerno pequeño y es tan significante y tan prominente en el tiempo y la mitad de un tiempo, en un periodo bien crítico para la iglesia. Este reino tuvo la supremacía y dañó la iglesia, los hijos de Dios. Y esto es lo que vamos a ir explicando poco a poco. Así que, querido, ya pudimos descubrir entonces quién es la bestia. Apocalipsis 13 es justamente el cuerno pequeño que surge en medio de los 10 reinos que fueron divididos en la época de Roma. Yo quiero darles un dato acá exactamente cuándo. Roma comenzó a gobernar desde el año 168 hasta el año 476. Pero en el año 476 hasta el año 538 fue el momento que fue entonces dividiéndose Roma. 476 hasta el año 538 se completó, y en esos años empieza el apogeo, o sea, la fuerza de esta bestia de Apocalipsis 13, y empieza entonces a tomar control, porque en realidad, según la profecía, Roma no fue conquistado, sino que se disfrazó, como tú dices, se disfrazó el cuerno pequeño. Tuvo tanta influencia que al surgir derriba 3 de los 10 reinos, y los otros 7, hasta el sol de hoy, existen esos reinos en Europa. Amén. Y ahí donde podemos concluir en nuestra reflexión de esta profecía de Apocalipsis 13, vemos que dice Daniel, cuando mira la visión de la estatua, Daniel le dice a Nabucodonosor, en los días de estos reinos, se refiere los 7 reinos que existirían el día final, porque 3 fueron derribados, juntamente con la bestia. En los días de estos reinos, le dice Daniel al rey, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni dejado a otro. ¿Y quién es ese reino? Es justamente el reino que Cristo quiere establecer muy pronto. Las profecías bíblicas se están cumpliendo al pie de la letra. A lo largo de los días vamos a ir ayudándoles a entender las profecías, cómo se van a cumplir, pero solamente en esta lección hemos estado estudiando solamente el capítulo 13, versículo 1 y 2, pero cuando seguimos leyendo todos los capítulos del capítulo 13, nos vamos dando en cuenta entonces los detalles que marca de esta bestia, y la historia nos dice que así como surgió en el año 538, cuando fue dividido los 10 reinos, o sea, el reino de Roma, gobernó, como ya lo mencionaste, durante tiempos, la mitad de un tiempo. Quería hacer un énfasis en cuanto, digamos, Roma. Hablamos de Roma, pero no identificamos. Y quiero identificar, Roma imperial es de los Césares, de los emperadores. Roma imperial se desintegra en el 476, que tú lo dijiste, que empezó en el 168 a.C. ¿Quién es la bestia? Ahora, la bestia de Apocalipsis 13. La bestia de Apocalipsis 13 la vamos a identificar ahora, que es la sucesión del reino imperial, pero ahora con un matiz religioso. Iglesia y Estado tiene una unión, y ahora la bestia del capítulo 13 se le adjudica a Roma cristiana, la Roma papal. En nuestra próxima lección identificaremos las características que tiene este cuerno pequeño y en quién entonces se cumple estos rasgos. Nosotros a veces tenemos prejuicio, porque a veces tenemos ideas de que por qué se le apunta a cierto poder religioso. No, la Biblia da características específicas, y cuando las características se cumplen en tal individuo, la profecía no se equivoca. Y así que, querido, eso ha sido nuestra reflexión de la profecía del libro de Apocalipsis. Te esperamos en la próxima para que podamos, juntamente con nosotros, podamos entender los acontecimientos finales de la historia de la humanidad y qué va a ocurrir en los próximos años.
qué va a ocurrir en los próximos meses. Bueno, la Biblia nos lo ha revelado. Solamente que nosotros tenemos que estudiarlo comparando texto con texto y así podemos llegar a la conclusión de las profecías que nos alertan de los días finales.